relacionados con el impuesto de industria y comercio, que es uno de los aspectos que quiero destacar ahí. En lo personal, yo me dedico a asesorar, a hacer consultoría, asesoría a muchas empresas a nivel local y a nivel nacional. Pero a nivel local se está presentando precisamente que atendiendo las diligencias de que la ley a través de que la ley faculta la administración municipal y con la excusa del acuerdo 014 del año 2024, cuando se presentaron los alivios, reduciendo los intereses al 10, al 50 y al 70%, he evidenciado que al revisar los expedientes se nota que la administración tiene un desorden administrativo bastante grande. Los expedientes no cuentan con respuestas de los contribuyentes cuando ellos las han presentado vía correo electrónico, no tienen los radicados correspondientes a esos expedientes, de tal manera de que solo uno se va a dar cuenta precisamente cuando afortunadamente, como a través de derecho de petición, uno tiene la oportunidad de revisar el expediente y encuentra precisamente que se le ha violado el debido proceso a los contribuyentes. De tal manera de que el funcionario pareciera que tiene la instrucción de que no atienda mensaje o respuesta en su defensa y por lo tanto el proceso sigue avanzando, llegando a unas instancias todavía muchísimo más gravosas, en el sentido de que esas situaciones los llevan a contratar a profesionales del derecho para hacer defensa a través de revocatorias directas o demandas de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando esa situación se podía haber resuelto de una manera muchísimo más eficiente. Eso es propio de violar el principio de la economía procesal, es decir, el desgaste administrativo que tiene la alcaldía, en este caso la Secretaría de Hacienda, en términos de resultado económico va a ser prácticamente nulo frente a un desgaste económico y la imagen reputacional de los contribuyentes locales. La nota plantea esas situaciones de forma muy específica. Me he cuidado en el sentido de no utilizar nombres propios. El otro gremio que está también fuertemente afectado son los distribuidores minoristas de combustibles, en la medida en que también los funcionarios están tomando como base gravable para el cálculo de los tributos el precio de venta del combustible como tal, sin advertir que el precio de venta del combustible tiene dentro de sus componentes la sobretasa a la gasolina, el impuesto nacional a los combustibles, tienen el impuesto al carbono, tienen hasta IVA. En ese sentido, por lo tanto, pretender cobrarle al distribuidor minorista ICA sobre el precio de venta al público es cobrarle impuesto sobre impuesto, cuando hay una disposición especial que dice que el distribuidor minorista de combustible paga el ICA sobre el margen de comercialización, teniendo en cuenta los galones vendidos. En síntesis, esa es la situación que se está presentando. Antecede esta entrevista que, utilizando los mecanismos legales, he direccionado o presentado derechos de petición que han sido atendidos, pero realmente como de manera desobligante realmente, o no atendidos. A la fecha de esta situación me llevó también a plantearles que pues escribí, pero no hay respuesta, lo que me llevó a plantearle una comunicación y después, también convocado por mis colegas contadores, también otra disciplina como los abogados y los mismos microempresarios de la ciudad, para decirle: señor alcalde, hay que revisar precisamente lo que está pasando en la Secretaría de Hacienda específicamente, porque no se están atendiendo realmente a los contribuyentes las razones y se está dejando avanzar precisamente una molestia en términos económicos, una zozobra que tiene el contribuyente porque no se le resuelven sus cosas en la oportunidad que corresponda, y tendría que entrar a demandar entonces al Estado, o en este caso al municipio,
precisamente para que el Consejo de Estado se pronuncie dentro de 5 o 7 años decidiendo a favor del contribuyente, o bueno, también de la administración, pero aquí es evidente que va a perder la administración por el desgreño administrativo que tiene. Ese es en concreto lo que está ocurriendo. Doctor, ¿y por qué cree usted que se le está cobrando ese impuesto a quien no corresponde? Dice usted que no le corresponde ni a los ganaderos ni a los agricultores y sin embargo se viene haciendo. El impuesto de industria y comercio grava lo que su nombre indica: industria, comercio y servicios. El sector primario no está gravado con industria y comercio. El ganadero y el cultivador de arroz paddy no paga ICA, no está obligado. Y hay muchos procesos generados, muchísimos, por el reporte que hacen pues en esta economía local, los molinos de esos arroceros, porque plantean que fueron pagadores del arroz paddy o de la subasta ganadera porque hace reportes de venta de ganado en algún momento, entonces eso los lleva a abrir expedientes en el sentido de que son gravados con el impuesto de industria y comercio cuando por ley no está gravada la actividad primaria. Bueno, ya había intentado usted hablar con la alcaldía. ¿Cuáles fueron esas respuestas, si las obtuvo? Sí, de hecho esto viene desde la época de cuando estaba el secretario, el doctor Moreno, Mauricio Moreno, y pues él tenía ya, eso venía pues de la anterior alcaldía y parecía que había como una estrategia, pues puedo ser algo temerario al plantear que pareciera que hay una instrucción en el sentido de que los funcionarios así responda el contribuyente y aporte pruebas, no se le dé la razón de tal manera de que siga el proceso y tenga que buscar la asesoría interdisciplinaria entre contadores y cuando ya termine la competencia del contador contratar abogados, precisamente cuando ya las sumas están supremamente elevadas por la confirmación a través de las liquidaciones oficiales que hace la administración en su momento. Para responder concretamente la pregunta, sí he tenido la oportunidad de entrevistarme, pero realmente se ha vuelto algo incómodo para los funcionarios que en esa avanzada, en mi condición de contador y además de revisor fiscal, inclusive de muchas de las empresas, se me genere obstáculos al revisar la documentación diciéndome que no tengo competencia o que no estoy plenamente autorizado para la revisión de los expedientes. De tal manera de que he tenido que hacer otras acciones pues que se tienen que hacer definitivamente, de tal manera de conseguir las autorizaciones, los poderes precisamente para atender, y por eso estoy llegando a estas instancias cuando ya he podido revisar folio por folio de cada expediente. ¿Se conoce de pronto bajo qué norma, ley o algún acto administrativo la administración municipal realiza este tipo de cobros? Sí, resulta que esta situación, y se advierte allá en la nota que se presenta al señor alcalde de Yopal, que se generó o se aprobó el acuerdo 014 del 2024. A través de ese acuerdo se dispone que a 31 de diciembre del 2024 los intereses y las sanciones se podían reducir al 10%, es decir, en un 90% pagando el 10% de las mismas. Eso era con corte al 31 de diciembre del 2024. Al 31 de marzo ese alivio se disminuía al 70%, es decir, pagues el 30%, y hace poco al 31 de mayo al 50%. Esa situación es la que he notado que prácticamente la administración dice, como tengo unos procesos donde tengo unas excelentes cuentas por cobrar, me está diciendo, oiga, señor contribuyente, mire, le propongo el mal arreglo al buen pleito, págueme en esas condiciones y queda todo entonces resuelto en ese sentido. Con el agravante de que inclusive acudiendo a esas instancias, porque precisamente al revisar si un proceso asesorado por profesionales del derecho sale más costoso que entrar a resolverlo, y si la administración lo pudiera cerrar en ese momento, pues entonces uno empieza a balancear esa situación y resulta que hay que seguir
pleiteando realmente porque la administración no tiene la razón, y más cuando se evidencia que los expedientes están mutilados, que no constan las pruebas que los contribuyentes han mostrado. Esa es como la observación, y de forma muy expresa lo que está ocurriendo, que puedo plantearles a ustedes en este momento. Ya hay antecedentes, incluso ya hay una sentencia del Consejo de Estado en ese sentido. ¿Cuál fue esa situación? Sí, pues para mi sorpresa, conocí de una sentencia generada por el Consejo de Estado a favor de Terpel, en la cual el Consejo de Estado le dio la razón a Terpel en este momento, y pues guardadas las proporciones aquí, pues yo asesoro a pymes, a pequeños y medianos comerciantes, comparados con una multinacional como tal, que tiene toda la capacidad económica, toda la infraestructura de profesionales competentes que lo defiendan en este momento, que le hizo ver a la administración, después de, ese es un proceso del año 2015 que se resolvió hace poco, duraron a la fecha más de 10 años en pleitos, en el cual la administración, por su necedad, por su manera de actuar, precisamente, como lo dije al comienzo, está violando el principio de la economía procesal. Es decir, hay un desgaste administrativo pagando funcionarios que está contratando. Puedo ser algo también fuerte con eso, pero está contratando gente recién egresada que no necesariamente son expertos o competentes en el manejo de los tributos, y precisamente esas situaciones, cuando uno revisa los expedientes, se evidencia porque no están bien archivados, no se atienden las respuestas, no conocen de la temática, como lo advertí con el tema de los distribuidores minoristas de combustible. Entonces hay unas posiciones totalmente sesgadas y lo que yo he llamado arbitrarias frente al contribuyente de Yopal. Sí. ¿Piensa usted usar otros mecanismos, es decir, llegar a otras instancias, va a ir al Consejo Municipal? ¿Cómo piensa proceder de no haber una respuesta a esta carta abierta? Gracias por la pregunta. Efectivamente, estas acciones las he llevado pues a estas instancias, en el sentido de que a donde tenga que ir para que tenga oídos que escuchen y visibilicen precisamente esto, como ya ocurrió con lo del Catacic, como es evidente aquí el inmediato pasado que tenemos acá en Yopal, pues se visibilice precisamente esta situación con el impuesto de industria y comercio y el predial específicamente como tal, de tal manera de que tendría que ir a cualquier autoridad que esté presta a escuchar, porque no es un capricho, no es un protagonismo maligno el que busco en este momento, sino precisamente llamar la atención muy respetuosamente para que la administración, en cabeza del señor alcalde, corrija su proceder precisamente y subsane esas acciones. En ese sentido, ¿hay consecuencias de pronto para las personas a las que se les está cobrando mal? Sí, las consecuencias son podría decirles que devastadoras. El estado de salud de la gente, la zozobra que les genera tener unas multas de 500, de 150, de 1.000 millones de pesos por unas cifras totalmente exorbitantes, desbordadas, que nunca atienden el sentido de la lógica y la sana crítica. Precisamente eso genera mucha preocupación, y también de alguna manera molestia, porque creen que quienes los asesoramos es que los hemos llevado precisamente a algo hemos descuidado precisamente, y por ellos se ven involucrados en esa situación. Entonces esto también se trata de dignidad, ¿sí? Hay que rescatar precisamente que los que nos dedicamos a hacer diligentemente nuestra tarea, porque aquí nos está diciendo que la administración no es merecedora de fiscalizar y cobrar los tributos, está en todo su derecho, pero debe garantizar el debido proceso, debe evaluar y debe cerrar los expedientes o darles auto de archivo en la medida en que ha obtenido suficiente ilustración. En esos momentos pueden haber muchas personas que no tienen de pronto conocimiento de que tienen que pagar este impuesto, ¿sí? ¿Cómo pueden de pronto hablar o asesorar o recibir un asesoramiento por parte de ustedes?
que tienen todo el pleno conocimiento, de pronto esas personas que quieran conocer un poco más del tema y que quieran aclarar esas dudas sobre ese pago de su impuesto? Esa también es una muy buena pregunta porque se dio precisamente con el proceso del acuerdo 014 del año inmediatamente anterior. Esa instrucción invitaba a que cada uno de nosotros, o las personas que hablo de que las asesorías en lo personal, que en lo personal son más de 100, nosotros accediéramos a preguntarle a la administración, oiga, este personaje o esta persona natural, esta persona jurídica tiene algo que no haya cumplido con usted. Entonces la administración le decía, tiene o no tiene estos procesos. Pero con sorpresa, hoy llaman de cobro coactivo diciéndole cuando se había hecho una consulta y en su momento no había ninguna situación, pero ya tienen de cobro coactivo embargos y tienen medidas cautelares por una y otra situación. Es decir, que no se le está notificando a las personas. No se está notificando. Bueno, con toda la situación y todo ese panorama, ¿cuáles considera usted que deberían ser las soluciones desde la alcaldía? Primero, organizarse. El llamado muy respetuoso es precisamente a que revise cómo está estructurado, cómo lo están haciendo, en el sentido de que tengo la autoridad para decirles documento por documento, expediente por expediente, dónde están los hierros que la administración y las arbitrariedades que se han cometido precisamente, porque es evidente que quien administró, hablo del funcionario o los funcionarios que en su secuencia hay, para citar algo concreto. Hay un funcionario que está contratado, inicia con el expediente, ese funcionario muy seguramente consigue trabajo, ya no es cuota política, y lo entrega a otro que llega como tal, y ese, como ya el primero lo dejó mal, le dice, pues simplemente démosle trámite, porque si me sigo pronunciando en la misma, yo soy la administración, yo soy el que tengo la sartén por el mango. Entonces que llegue y utilice las instancias, en este caso se le denomina a hacer uso de la vía gubernativa, interponga los recursos como tal. Si no los interpone, peor, porque entonces le quedaría al final acudir a la revocatoria directa en algún momento, esperando que el señor secretario revise esa situación, o si ha interpuesto los recursos y como la administración se ha seguido pronunciando, precisamente tendrá que llegar a lo que ya advertí en su momento, que es demandar por acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que entren abogados a hacer defensa de la situación, y y eso se dirime entre 5 y 7 años cuando lleguen ya al Consejo de Estado. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Un mensaje para la ciudadanía que de pronto no sabe todavía que está pues implícita a pagar esos impuestos. Sí, el llamado de atención es también para la ciudadanía en el sentido de que la ignorancia de la ley no es excusa, y precisamente la administración se para en esos amparos legales, precisamente para advertir: si yo lo fiscalicé y usted no me atendió, ya está condenado, y si me atendió y no le quise dar la razón, también está condenado. Eso es lo que quiero advertir. No estoy diciendo que sea la regla, que eso esté ocurriendo como tal, pero sí tengo que advertir en ese momento que hay muchas, en esas excepciones de las que estoy planteando, hay unas arbitrariedades bastante onerosas, bastante peligrosas en términos del impacto económico que generan para el contribuyente.